amigos, sean todos bienvenidos a una entrega más de Ensayo Jurídico. Las gracias a Dios por permitirnos llegar hasta ustedes. Y como siempre, nuestros temas puntuales sobre derecho de familia, derecho migratorio, tu caso, conoce tu constitución y, por supuesto, el tema central en esta ocasión, los últimos acontecimientos del caso Medusa. Así que no se pierdan el contenido de Ensayo Jurídico tras una brevísima pausa. La ley número 210-19 es la nueva disposición que regula el uso correcto de los símbolos de la patria. Son estos: la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Amar la patria es respetar estos elevados símbolos de la dominicanidad. Un mensaje del Instituto Duartiano llega a ustedes gracias a la generosidad de este medio. La violencia intrafamiliar debe ser denunciada en tiempo, reconociendo la violencia verbal y haciendo la denuncia con apego a la Ley 2497. Dejándote acompañar, recibiendo las atenciones necesarias para mantener la familia unida y protegida. Cuando los casos se judicializan, la víctima deberá ser atendida de manera idónea. Mujer, cuando tú eres objeto de violencia intrafamiliar, violencia psicológica o física, te recomiendo que no concilie, no llegue a un acuerdo, porque los operadores del sistema penal no están verificando los requisitos legales para materializar dicho acuerdo. Siguiendo las pautas, evitará la violencia, pero es necesario la integración de todos los actores del sistema, no a la violencia. Con ensayo jurídico, estamos en el ámbito nacional. Vamos a observar algunos acontecimientos de interés y sobre todo que van a beneficiar a las familias más necesitadas del país. Y se trata de la aprobación del decreto 3122 que establece que las MIPYMES industriales estarán y tendrán prioridad en el país. Los procesos de compras y contrataciones de 18 instituciones públicas de carácter social, en cumplimiento a dicho decreto, lo que representa de verdad un hecho trascendental para el país, para el desarrollo del sector de productividad y competitividad del país. Vamos a ver lo que dice más bien este artículo 1 del decreto 3122, porque lo que obviamente hay que destacar es que el gobierno se preocupa por cumplir las normas y sobre todo por beneficiar a personas vulnerables. Pero quiero que ustedes conozcan de manera directa, ¿no?, el contexto general de este artículo, y precisa el indicado artículo 1 de este decreto que se instruye a todas las instituciones públicas encargadas de programas de alimentación humana, al alivio de la pobreza y a la protección de mujeres, personas con discapacidad, envejecientes, niños, niñas y adolescentes, especialmente en las áreas rurales deprimidas en la zona fronteriza, para que los procesos de compra que realicen a fin de adquirir bienes producidos en el territorio dominicano y relacionados a su objeto sean dirigidos exclusivamente a micro, pequeñas y medianas industrias para contribuir al desarrollo económico del país y a la generación de empleos, siempre que en el mercado existan MIPYMES industriales que demuestren tener capacidad para suministrarlos. De veras que esto hay que saludarlo, la protección a estas personas vulnerables, como decía, y sobre todo que se aplique el decreto y que, bueno, surjan los beneficios precisamente en estos momentos que sabemos que ante la crisis mundial, la guerra entre Rusia y Ucrania, los alimentos, algunos alimentos de la canasta familiar de primera necesidad
se han incrementado a nivel mundial, y el hecho que el gobierno, nuestro gobierno, tome una decisión oportuna de beneficiar a personas necesitadas en este sentido y sobre todo personas de bajos recursos económicos, esto es un gran paso, de verdad que sí, y esto denota el compromiso de nuestros gobernantes con toda la nación y especialmente con los más necesitados. En otro orden, señores, hay que destacar, ustedes han escuchado en muchas ocasiones sobre el tema de las residencias médicas, cuando algún pariente, un hijo se le gradúa de médico y tiene que aplicar para una plaza, que definitivamente hay ramas de la medicina y carreras que están muy limitadas. Y en este orden, por el número de plazas, es muy importante lo que se ha decidido en este sentido, y es que se han aumentado las plazas para este tema, y en este orden se realizaron unas actividades entre el Colegio Médico, los galenos de esta institución, en la cual participó el presidente Luis Abinader y donde se declara la iniciativa actual de la ampliación de los programas de residencias médicas, en adición a los nuevos establecimientos de salud y con apertura de unas 1.200 plazas. Imagínense 1.200 médicos más especializados en diferentes áreas de esas que eran tan limitadas como la cardiología, ginecología, entre otras, que bueno, no sabemos mucho de esto, pero definitivamente son temas que sí se han divulgado sobre la limitación y que en estos momentos se dé una apertura para incidir en la problemática de salud. Esto es muy oportuno. En este orden, un 75% diríamos que se estila más o menos que ha sido el aumento de estas plazas, plazas que sin duda eran intocables por muchos de nuestros gobernantes. Qué bueno que se está trabajando de una manera integral para beneficiar a nuestros dominicanos y que precisamente ese sea uno de los temas neurálgicos, porque en este país hay que dar apertura, que todo aquel que se esfuerce, que sea una persona de bien, encuentre un espacio en este país, y las profesiones tienen que incidir en este orden. Y qué bueno que en un tema tan importante como la salud, pues se dé apertura en un momento tan, vamos a decir, tan demandante a nivel internacional, como decía anteriormente. Bien, y en otro orden, señores, vamos a una brevísima pausa y volvemos en el ámbito de la justicia. Derecho de familia y migratorio, su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. ¿Qué tal, mis amigos? Soy Carmen Herrera en unas pinceladas jurídicas. En esta ocasión iniciamos con una pregunta. Si estás pedido, ¿puedes estar en un litigio civil? Bueno, muchos se preguntan esto. ¿Y qué pasa? Realmente, imagínense que usted se divorció, la está pidiendo o lo está pidiendo su padre, su madre o un hermano. Y bueno, dentro de ese divorcio ya finalizado con apego a la ley 1306 bis que rige la materia, usted tiene su sentencia, su pronunciamiento, su publicidad, esa publicación en el medio de comunicación, un periódico que exige la propia ley 1306 bis. Entonces, usted está listo para iniciar un proceso de partición de bienes. Ahora bien, por el hecho de que esté pedido, no va a iniciar su proceso de partición de bienes si su ex cónyuge no quiere una partición amigable. Entonces, sí, usted puede iniciar el procedimiento, claro, tiene que ir acompañado en todo el proceso de la petición de su asesor migratorio, porque el hecho de que estés dentro de un litigio penal
sí te puede traer un problema dependiendo cuál es la circunstancia, pero un litigio civil al que tiene derecho, al que tienes ya unos derechos adquiridos que tiene que defender, porque imagínate también con esos recursos te puedes establecer en los Estados Unidos, entonces sí, puedes demandar este procedimiento de partición. Además, recuerden lo que establece el artículo 815 del Código Civil Dominicano. Nadie está obligado a permanecer en indivisión de su patrimonio. Y además, si usted deja que el tiempo pase por el hecho de no iniciar esta partición de bienes muebles, entonces, ¿qué va a suceder 2 años después de su divorcio? Bueno, pierde sus derechos, cada quien se queda con lo que tiene el control y punto. Ahora bien, para los bienes inmuebles en este sentido, edificio, terrenos y demás, pues la ley 10805 sí le protege y tiene acá pues un plazo imprescriptible que la ley, el legislador más bien de manera inteligente pues decidió aprobar para asegurar su patrimonio. Así que asesórese y vamos a continuar con su petición y a reclamar bajo un proceso legal lo que ya le pertenece. Bien, mis amigos, continuando con Ensayo Jurídico, y estamos en tu sección Conociendo la Constitución, tu Constitución, mi Constitución. Vamos cada semana a empoderarnos de un tópico específico de nuestra Carta Magna. Y en esta ocasión vamos a conocer el artículo 25 o conocer un poco más de este interesante artículo que trata sobre el régimen de extranjería. Y dice que extranjeros y extranjeras tienen en la República Dominicana los mismos derechos y deberes que los nacionales, con las excepciones y limitaciones que establecen esta Constitución y las leyes. En consecuencia, no pueden participar en actividades políticas en el territorio nacional, salvo para el ejercicio del derecho al sufragio de su país de origen. Tienen la obligación de registrarse en el libro de extranjería de acuerdo a nuestra ley. Podrán recurrir a la protección diplomática después de haber agotado los recursos y procedimientos ante la jurisdicción nacional, salvo lo que dispongan los convenios internacionales. Así que qué oportuno definitivamente para que todos nuestros visitantes extranjeros conozcan sus derechos y nosotros también como dominicanos cada semana dar un vistazo a un tópico, como decía, de muchísimo interés, conociendo nuestra Constitución. Continuamos con más en Ensayo Jurídico. La ley número 210-19 es la nueva disposición que regula el uso correcto de los símbolos de la patria. Son estos: la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Amar la patria es respetar estos elevados símbolos de la dominicanidad. Un mensaje del Instituto Duartiano llega a ustedes gracias a la generosidad de este medio. La violencia intrafamiliar debe ser denunciada en tiempo, reconociendo la violencia verbal y haciendo la denuncia con apego a la Ley 2497. Dejándote acompañar, recibiendo las atenciones necesarias para mantener la familia unida y protegida. Cuando los casos se judicializan, la víctima deberá ser atendida de manera idónea. Mujer, cuando tú eres objeto de violencia intrafamiliar, violencia psicológica o física, te recomiendo que no concilie, no llegue a un acuerdo, porque los operadores del sistema penal no están verificando los requisitos legales para materializar dicho acuerdo. Siguiendo las pautas, evitará la violencia,
pero es necesario la integración de todos los actores del sistema, no a la violencia. Con ensayo jurídico y estamos en el ámbito de la justicia. Señores, y esta recién finalizada semana pues fue muy ardua en el tema de la justicia, sobre todo con dos temas de muchísimo interés y que están estableciendo precedentes únicos en nuestro país. El primero, los debates en el Congreso Nacional sobre la posibilidad de aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio. Esto ha sido una controversia muy amplia y donde sin dudas hemos observado que hay muchos políticos, representantes de los partidos políticos, sobre todo de la oposición, que han querido obstaculizar la aprobación de este proyecto para que se convierta en ley, porque ya todos conocemos ¿qué contiene esta ley? El propósito principal es que el Estado dominicano se apropie para recuperar los bienes incautados a todas las personas en conflicto con las leyes y sobre todo en el tema de lavado de activos. Entonces, es un tema sumamente importante para el país porque se trata de recuperar en casos de personas que cometieron hechos de corrupción y que definitivamente crímenes que lo llevaron hacia una riqueza desbordada económicamente, porque este era el fin. Entonces, una ley que definitivamente ha establecido precedente en otras naciones y que el país la necesita. Entonces, el tema de la posibilidad de la retroactividad de la ley, aquellas personas que cometieron ilícitos penales y que, bueno, todos sabemos que se le conoce ciertas riquezas y que de ser sometida a la acción de la justicia y que se consideren culpables de hechos corruptos, pues van a tener que devolverle al Estado dominicano lo que le corresponde. Entonces, hay muchos obstáculos de parte de ciertos políticos que definitivamente no han querido que se apruebe este anteproyecto de ley para que se convierta en ley y el Estado dominicano pueda recuperar tantos millones y millones de dólares que andan por ahí en hechos tan bochornosos como esto y sobre todo en franca violación a nuestras leyes y lo que conlleva esto, que es una estafa, un desfalco, un robo, un hurto amplio al Estado dominicano. Estas personas que han incurrido en estos tipos penales deben ser sometidas a la acción de la justicia y sancionadas. Entonces, hay que destacar que hay cierto temor con la aprobación de esta ley. Entonces, por ello se dieron tantos debates en la recién finalizada semana, donde el pasado miércoles en el Senado de la República se estaba presentando el tema y bueno, vamos a ver lo que decidió la comisión. La comisión bicameral del Congreso Nacional fue designada, todos sabemos que fue designada hace más de un año para el estudio del proyecto de ley de extinción de dominio para el decomiso de bienes ilícitos, pero la oposición le está huyendo a la aprobación de este anteproyecto, sin dudas. Esto ha quedado muy claro. Hay que ver lo que decidió la comisión en ese sentido, que fue un aplazamiento para la próxima, demandar para que se establezca en agenda para la próxima reunión del Senado de la República. En este orden, el senador Pedro Catrén, presidente de la Comisión Bicameral para el estudio del proyecto de ley de extinción de dominio, presentó el pasado miércoles al Pleno de la Cámara Alta un informe favorable a la pieza. Los legisladores entienden que la ley será una herramienta eficaz para la recuperación de los bienes ilícitos en los términos recomendados y saneará las economías, pues evitará el flujo de capital ilícito dentro de los mercados. Además de que será un instrumento reconocido en la Constitución Dominicana. El legislador Catrén, en ese sentido, en nombre de la Comisión Bicameral, solicitó al presidente del Senado, Eduardo Estrella,
que incluya en el orden del día de la próxima sección dicha iniciativa para el conocimiento, para su conocimiento más bien. Bueno, entonces hemos seguido observando los comentarios sobre esto y la posición que mantienen otros dirigentes políticos de la Fuerza del Pueblo, del propio PLD, en contra de que se apruebe este proyecto de ley porque supuestamente es violatorio de nuestra Constitución. Y bueno, como decía, todos otros legisladores que han estudiado el proyecto han señalado que definitivamente el temor es a la retroactividad de la ley porque pasaron 20 años en el gobierno y bueno, muchos acontecimientos, hechos que no han sido esclarecidos y que no se le ha sometido aún un expediente, entonces tienen temor de que definitivamente pues se abra esa gran caja de Pandora. Pero bueno, definitivamente en el país se están dando pasos muy oportunos para proteger los dineros de los dominicanos y esto es algo sumamente importantísimo. Bueno, otro tema en el ámbito de la justicia sumamente importante y con un debate muy arduo a nivel nacional e internacional ha sido el seguimiento al caso del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Todos conocemos que ya el Ministerio Público presentó las pruebas, un expediente amplísimo con más de 12.000 páginas. En este sentido, el periódico El Diario Libre hizo el pasado jueves un amplio desglose de los puntos neurálgicos de este procedimiento y destaca dentro de ellos la fortaleza del caso, indicando que de acuerdo a la acusación para el caso Medusa, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PECA, desarrolló 18 líneas de investigación fuerte. Interrogó en ese orden a todas las personas necesarias para luego concluir armando una lista de 40 personas y 22 empresas que fueron acusadas formalmente. Esto también, los más que no fueron acusados formalmente o los demás que yo diría que no fueron acusados formalmente aparecen en la acusación como personas que llegaron a acuerdos con el órgano persecutor del Estado. En comparación con otros casos, diríamos que este ha sido uno de los casos más relevantes, más contundentes, porque primera vez en la historia que se somete a la acción de la justicia un ex procurador general de la República por este propio órgano, ¿no? Y que además, en este caso Medusa, ha recibido la mayor colaboración de personas implicadas en el caso que se han convertido en testigo a cargo de la propia Procuraduría General de la República, haciendo un gran aporte en este expediente, porque hay que destacar que por estos testigos se han obtenido pruebas muy importantes que fueron exaltadas y depositadas dentro del expediente por el propio Ministerio Público. Entonces, en este sentido, hay una persona que ha sido muy notoria y es el ingeniero Antón Casasnova Nolasco, también figura entre esos testigos que colaboraron y además quedó fuera de la lista de acusados. Una colaboración muy amplia que dio paso a que la Procuraduría lo dejara fuera del expediente. En total, el expediente depositado por la PECA tiene 12.274 páginas, más de 3.500 pruebas y más de 400 testigos para sustentar su caso. Imagínense el tiempo que se tomará la lectura de dicho expediente, pero además estas 400 personas, estos testigos que tienen que ser escuchados. Así que este será un caso que definitivamente preparémonos para mucho. Pero lo más importante que no importa quiénes a nivel privado o exfuncionarios del pasado gobierno estén involucrados en el caso. El punto es que la Procuraduría General de la República, sin distinción, ha sometido al expediente
a todos los coacusados. Entre los nuevos acusados figuran el señor Morel, Sara Fernández, Braulio Michael Batista, Alejandro Martín Rosa, Ramón Burgos, Jonathan Medina, Isis Tapia, Félix Rosario, Mercedes Salcedo, Carolina Pimentel, José Macarrulla, entre otros. Entonces, en este sentido, ha sido muy notoria y vamos a decir y oportuna la licencia que depositó el pasado jueves el señor Macarrulla, que todos sabemos que ante su función en el gobierno tomó una decisión muy oportuna, porque si bien es cierto que hay que decir que los padres no somos responsables de los hijos mayores de edad que estén envueltos en un proceso, que cometan algún tipo, en el hipotético caso, porque solo está haciendo, vamos a decir, tiene una acusación en el listado de acusados. Ahora se va a conocer el caso. No se ha dicho que es una persona, por supuesto, culpable hasta que un juez no emite, un tribunal no emana una decisión formal ya que haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada. No podemos decir que una persona es culpable. Entonces, en este sentido, esta persona entra al expediente, va a realizarse primero el tema de la investigación, por supuesto, y la decisión de que su padre, el señor Macarrulla, tomara la decisión de depositar, solicitar más bien al Poder Ejecutivo su licencia o presentar su licencia. Es un hecho, vamos a decir, oportuno, como decía, porque definitivamente hay que dejar que las investigaciones fluyan, pero hay que declarar que constitucionalmente los padres no somos responsables de los hechos que cometa un hijo mayor de edad, pero cuando existe una vinculación entre una empresa, por ejemplo, que estamos hablando de que ellos tienen una empresa familiar y todo eso, entonces si la empresa estuvo al servicio del gobierno pasado en este orden, entonces sí, yo opino que por este hecho es saludable que lo hiciera. Y que qué bueno que lo hiciera, porque definitivamente esto también pone a relucir su interés en que las cosas pues avancen. Y también saludar el trabajo que ha realizado el Ministerio Público en este sentido, nuestra Procuraduría General de la República. Señores, estos fiscales cuánto han trabajado, horas, meses, todas las horas definitivamente para poder instrumentar este expediente con más de 12.000 páginas y con los interrogatorios de 400 testigos. De verdad que es único en la historia de la República Dominicana. Entonces, en este sentido, así andamos en el ámbito de la justicia. Vamos a una brevísima pausa y continuamos con más ensayo jurídico. Tu proyecto de solicitud de visado está estrechamente vinculado al entorno familiar. En ese sentido, deberá primar la legalidad y honestidad para la instrumentación del expediente de aplicación. Este inicia con la regularidad de los documentos por excelencia de cada persona: el acta de nacimiento, matrimonio, divorcio o defunción. La Ley 659 sobre actos del Estado Civil precisa qué hacer en cada caso. La elegibilidad para cada tipo de visa está basada en la transparencia, arraigos y garantías de retorno evidenciado en cada caso. Vamos erradicando esa cultura fraudulenta. Paso a paso podrás fortalecer tu proyecto de solicitud de visado. No olvides, los abogados asesoramos y recomendamos con apego a las normas, no al fraude migratorio. Continuando con ensayo jurídico, estamos en su sección de derecho migratorio.
Y bien, hace varias semanas que conversamos sobre el visado tipo U, que es un visado específico para las personas víctimas de violencia intrafamiliar, pero este visado contiene también lo que es la dependencia del visado tipo U1 para que aquellas personas beneficiarios, hijos del titular de este visado se pueda beneficiar, así como cualquier miembro directo de la familia. Pero lo que estamos viendo en este sentido es, o más bien son muchas personas que están viajando al país con la notificación del Homeland Security, donde le aprueban el proceso de la visa tipo U1 como dependiente, por ejemplo, un hijo, un menor de edad, dependiente de su madre. La situación va increciendo, la problemática, esta persona crece, se convierte en mayor de edad y todo, y aún permanece en los Estados Unidos bajo este proceso. Este proceso puede durar muchísimos años. En los, vamos a decir, procesos en tiempos ordinarios, pasados los 3 años, aplican para el proceso de la residencia per se. Pero como decía, ¿qué está pasando con la notificación de la acción? Que la persona viaja, anda con este documento y piensa erróneamente que puede salir de los Estados Unidos y volver a entrar sin ningún problema. Y no es así. Toda persona provista de esta autorización mediante un proceso que se está conociendo, como decía anteriormente, tiene que verificar su asesor migratorio antes de abandonar Estados Unidos, porque esto no es una visa. No le va a permitir reingresar a los Estados Unidos si no es previo a un procedimiento para la aplicación correspondiente de este visado a fin de que sea plasmado en su pasaporte. Pero imagínense, en lo que se da todo esto, usted va a permanecer mucho tiempo en el país y por supuesto que le va a causar ya una problemática con lo que es su estilo de vida, estudios, trabajo y todo lo que esté desarrollando en los Estados Unidos, y que además se le está conociendo un procedimiento. Entonces, en este sentido, nos preocupa el desconocimiento del uso que usted tiene que darle a esta disposición, como decía, emanada esta notificación del Homeland Security, porque no es más que una decisión donde a usted se le indica que se le está conociendo el proceso y que le ha sido aprobada este proceso mediante la U1, y posteriormente entonces usted va a continuar con su proceso migratorio y finalmente llegará el momento del paso hacia esa residencia. Pero hay que evitar viajar sin el conocimiento debido para que usted no esté o su pariente se quede varado en cualquier parte del mundo. Derecho de familia y migratorio. Su vinculación. Es la primera obra que te da las pautas legales para la solución a las problemáticas en la materia. Autoría de la doctora Carmen Herrera, experta en Derecho de Familia y Migratorio. Adquiérela ya en Centro Cuesta Nacional, Gaceta Oficial y la Asociación de Abogados y Abogadas Independientes ANAI. Avenida 27 de Febrero, a esquina Abraham Lincoln, suite número 30, segundo nivel, Unicentro Plaza. También puedes llamarnos a los números de teléfonos 809-472-2782 y 809-683-1399. La violencia intrafamiliar debe ser denunciada en tiempo, reconociendo la violencia verbal y haciendo la denuncia con apego a la Ley 2497. Dejándote acompañar, recibiendo las atenciones necesarias para mantener la familia unida y protegida. Cuando los casos se judicializan, la víctima deberá ser atendida de manera idónea. Mujer, cuando tú eres objeto de violencia intrafamiliar, violencia psicológica o física, te recomiendo que no concilie, no llegue a un acuerdo, porque los operadores del sistema penal no están verificando los requisitos legales para materializar dicho acuerdo. Siguiendo las pautas, evitará la violencia, pero es necesario la integración de todos los actores del sistema, no a la violencia.
estamos continuando con Ensayo Jurídico y estamos en la entrevista central. Y bueno, nos place tener al destacado penalista, catedrático y ex fiscal del Distrito Nacional, Fabián Melo, que colabora con nosotros en materia penal, porque imagínense, el doctor Melo siempre muy ocupado, pero para nosotros es un privilegio, doctor, tenerlo acá en Ensayo Jurídico. Muchas gracias por tu invitación nueva vez y siempre a disposición de tu público y de tu programa para orientar a la sociedad sobre los temas que son de su interés. Así es. Fíjate, Melo, que definitivamente el tema penal siempre ha sido un tema de mucho interés para los profesionales, para la sociedad, por supuesto, para todos los juristas. Y lo que no nos especializamos en el tema, pues siempre estamos aprendiendo con personas como tú, y en este sentido, en los últimos días hemos sentido como, bueno, una nebulosa procesal con uno de los casos más comentados y que han sido uno de los más notorios en los últimos 20 meses, por supuesto, que ha sido el del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Y en este orden, también otros tipos penales que se han comentado, se están comentando de una manera ardua en el país, y nos surgen muchas inquietudes procesales precisamente. Y es que en este caso puntual del ex procurador Rodríguez, por ejemplo, todos sabemos que primero un proceso penal va por la vía del conocimiento de la medida de el sometimiento, después el conocimiento de la medida de coerción, y bueno, y posteriormente un juez, un tribunal, una sala penal apoderada del expediente. Entonces, en el conocimiento de este caso, la semana pasada nos sorprendieron declaraciones de su defensa de que iban a surgir sorpresas en el conocimiento, en la continuidad del debate, en una audiencia, porque el imputado iba a quedar en libertad. Y posteriormente vimos que el Ministerio Público ejecuta otros inmuebles, supuestamente propiedad del imputado, y también el juez apoderado extiende el plazo del conocimiento o el plazo que tenía el Ministerio Público. Entonces, en este sentido, a la sociedad en especial y sobre todo, como te decía, lo que no manejamos el tema penal, lo que es definitivamente el proceso en sí y estos acontecimientos, cómo se pueden contextualizar para que los estudiantes de Derecho, la sociedad en general, y como decía, los que no manejamos el tema, podamos entender que si continúa el mismo, son elementos nuevos, qué dice la norma y cómo podemos delimitar más bien este proceso o los últimos acontecimientos con relación al caso del ex procurador. Así que muchas gracias. Es tuyo para que nos pueda explicar de una manera amplia. Claro, muchas gracias. Es bueno delimitar, como tú has dicho, porque a raíz de la nueva cultura procesal penal, ya los procesalistas hablan de etapas procesales y esas etapas están regidas o gobernadas por plazos y por reglas procesales que son las que los gobiernan. En este caso hay plazos que son de carácter general. Por ejemplo, los plazos de la finalización de los procesos se inician desde el primer acto, pero en este caso puntual estamos hablando de plazos que tienen que ver con la etapa preparatoria, que es la que se inicia al momento de la imposición de una medida de coerción. Esos plazos que gobiernan la etapa preparatoria, entiéndase que cuando una persona es encartada, se le lleva ante un juez y el juez tiene la facultad de imponerle una medida o de no imponerle ninguna. Si le impone una medida de prisión, ya sea domiciliaria o una prisión preventiva, pues si es un caso ordinario, está sujeto a que a los 3 meses quien está
accionando o la parte accionadora en el Ministerio Público o la parte querellante, en 3 meses tienen que presentar un escrito conclusivo. Eso es lo que dice la ley, lo que dicen los plazos. Ahora bien, si es un caso ordinario, si es un caso de naturaleza compleja, entonces ya los plazos se duplican. En el caso que nos ocupa es un caso de naturaleza compleja, por lo que tendría la etapa preparatoria que cerrar un ciclo de 8 meses. La prisión preventiva en los casos ordinarios es de 1 año, pero en los casos complejos es de 18 meses. ¿Y qué es lo que está aquí en discusión? Está en discusión un cierre de la etapa preparatoria donde dice, que se ha dicho de manera pública, que se le vencieron los plazos al Ministerio Público que le otorgó el juez para presentar escrito conclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Vencido el plazo que se le impuso de la medida de coerción para la etapa preparatoria, si el Ministerio Público no presenta un escrito conclusivo, entonces cualquiera de las partes puede solicitar al tribunal o puede el tribunal hacerlo de oficio, intimar al Ministerio Público para que presente acusación. En este caso, se hizo lo propio, pero ¿qué acontece? Que según el Ministerio Público va a actuar o va a seguir desarrollando, quizá tomando en cuenta el borderline, es decir, ya la finalización de sus plazos, porque los casos complejos tienen mucha carga probatoria, tienen muchas actividades procesales y parece que ellos quieren agotar hasta el último día que le conceden los plazos procesales, y en este caso lo que ya está en discusión es el cierre de lo que son los plazos de la etapa preparatoria, porque ya le dieron sus prórrogas, entonces usaron sus prórrogas y ahora están usando los plazos de la intimación, que son 15 días. Eso es lo que yo escuché de parte del Ministerio Público. Ok, esos elementos nuevos que ha encontrado el Ministerio Público no tienen que ver nada con el plazo, porque ellos están conminados a cumplir con el plazo establecido de ley, como tú bien señalas. Claro, porque ellos están quizás tratando de desarrollar sus diligencias investigativas para depositar su escrito conclusivo en el borderline, ya al final de su último día. Okay. Porque si observas en las diligencias últimas que se hicieron, inclusive están en discusión asuntos que tienen que ver con el secreto profesional, porque se incautó en una oficina de donde operaba la defensa, y ya esa es otra discusión que se va a producir ya en la etapa preliminar, pero por el momento ellos actuaron con una orden de un juez que le daba esa autoridad para de cumplir con ese mandato legal, y esas son nuevas evidencias que el Ministerio Público entiende que se van a agregar o a sumar a la investigación. Y que por supuesto serán analizadas en la continuidad del proceso o en el juicio de fondo, ¿no? Claro, esa va a ser una discusión que se va a producir en la etapa preliminar, que es donde el juez determina lo que ha sido recogido de manera lícita y lo que es pertinente para ir a un juicio de fondo. Y de acuerdo a las declaraciones del Ministerio Público, podrían darse otras sorpresas en este caso. O sea, que están persiguiendo un imputado que, de acuerdo a las acusaciones que tiene del Ministerio Público, podrían irse presentando elementos novedosos en el mismo proceso. Bueno, ya presentada la acusación, se borra cualquier vestigio de sorpresa, porque la igualdad de armas quiere decir que desde que usted acusó, ya todo el mundo tiene que tener acceso en igualdad de armas a todos los medios probatorios. En el momento tampoco hay secreto, porque para las partes no puede haber secreto dentro de un proceso. Quizá nosotros que estamos fuera tenemos alguna ignorancia de algunas cosas que se dan dentro del proceso, pero los actores, los que tienen calidad para estar en ese proceso, deben de tener conocimiento de todo lo que el Ministerio Público ha recabado. Pienso que para nosotros habrán sorpresas, que estamos desde afuera, pero no para las partes.
Así es. Bueno, pues es uno de los casos más comentados y de mucho interés para la sociedad, porque diríamos que ha sido el primer caso donde un ex procurador general de la República está siendo imputado, y bueno, y de verdad que ha sido, y como tú bien señalas, es un caso muy complejo, pero... Bueno, en Latinoamérica, en estos últimos años, ¿Cuál es la que historia? que yo recuerde, solo Echeverry en Perú, que fue el fiscal general, y el procurador general de República Dominicana son los que han afrontado proceso penal en Latinoamérica. Bien, sin duda, doctor Melo, que este proceso ha sido uno de los más arduos del Ministerio Público de la República Dominicana, pero al inicio de este Ministerio Público tomar posesión, se hicieron anuncios de que se estaban investigando, o se están investigando, por supuesto, porque la justicia no para con este caso, otros casos que pudieran ser complejos para la sociedad. ¿Qué tal, mis amigos? Soy Carmen Herrera en unas pinceladas jurídicas. En esta ocasión iniciamos con una pregunta. Si estás pedido, ¿puedes estar en un litigio civil? Bueno, muchos se preguntan esto. ¿Y qué pasa? Realmente, imagínense que usted se divorció, la está pidiendo o lo está pidiendo su padre, su madre o un hermano. Y bueno, dentro de ese divorcio ya finalizado con apego a la ley 1306 bis que rige la materia, usted tiene su sentencia, su pronunciamiento, su publicidad, esa publicación en el medio de comunicación, un periódico que exige la propia ley 1306 bis. Entonces, usted está listo para iniciar un proceso de partición de bienes. Ahora bien, por el hecho de que esté pedido, no va a iniciar su proceso de partición de bienes si su ex cónyuge no quiere una partición amigable. Entonces, sí, usted puede iniciar el procedimiento, claro, tiene que ir acompañado en todo el proceso de la petición de su asesor migratorio, porque el hecho de que estés dentro de un litigio penal sí te puede traer un problema dependiendo cuál es la circunstancia, pero un litigio civil al que tiene derecho, al que tienes ya unos derechos adquiridos que tiene que defender, porque imagínate también con esos recursos te puedes establecer en los Estados Unidos, entonces sí, puedes demandar este procedimiento de partición. Además, recuerden lo que establece el artículo 815 del Código Civil Dominicano. Nadie está obligado a permanecer en indivisión de su patrimonio. Y además, si usted deja que el tiempo pase por el hecho de no iniciar esta partición de bienes muebles, entonces, ¿qué va a suceder 2 años después de su divorcio? Bueno, pierde sus derechos, cada quien se queda con lo que tiene el control y punto. Ahora bien, para los bienes inmuebles en este sentido, edificio, terrenos y demás, pues la ley 10805 sí le protege y tiene acá pues un plazo imprescriptible que la ley, el legislador más bien de manera inteligente pues decidió aprobar para asegurar su patrimonio. Así que asesórese y vamos a continuar con su petición y a reclamar bajo un proceso legal lo que ya le pertenece. Bien, continuando con el ensayo jurídico, estamos conversando con el doctor Fabián Melo, destacado penalista, como todos conocemos. Y bueno, y antes de ir a la pausa, de veras que le preguntaba, doctor Melo, sobre su opinión con lo que ha acontecido o lo que se ha divulgado últimamente, el conocimiento del proceso del señor Cruz, el asesino de Jorge Mera, en torno a su inquietud de pedir a la Procuradora General de la República un espacio para él
comunicarse con la sociedad. Esto nos ha dejado estupefactos, porque todos conocemos que un imputado, durante el conocimiento del procedimiento per se, tiene la oportunidad constitucionalmente y legalmente por los códigos establecidos a estos fines, tiene la oportunidad en el conocimiento del debido procedimiento de expresar su sentir. Entonces, un pedimento especial nos ha dejado como que, bueno, cuál quisiéramos primero, técnicamente, dentro del tecnicismo penal, que nos comente si tendría alguna brecha para esto. Segundo, realmente sobre esta inquietud del imputado y cuál es su percepción al respecto. Así es. En el caso de la solicitud que ha hecho el interno, el privado de libertad a través de sus abogados, yo pienso que eso desborda los derechos de una persona que tiene un proceso penal y que está en una condición de subyúdice. La ley es muy puntual y es muy clara. Lo es la ley de prisiones 224 del 84 y también el Código Procesal Penal en ese sentido, en relación a el tratamiento que debe dársele a una persona cuando tiene un proceso penal. Pero yo me voy más lejos. El artículo 95 del Código Procesal Penal dice cuáles son las garantías y los derechos que deben respetársele a un reo. Y en uno de esos numerales, el Código Procesal establece que no se le debe exponer a los medios de comunicación de tal forma que pueda resultar afectado. Pero también el Código Procesal Penal, en el artículo 290, en relación a lo que es el comportamiento de las partes en un proceso, establece que se puede incurrir en falta grave cuando los elementos que conforman la investigación son publicados en la etapa preparatoria, lo que significa que la ley es clara en el sentido de que cuando se está en etapa preparatoria, los elementos no son públicos para los terceros, sino para las partes. Y en este caso, no se sabe qué es lo que va a divulgar el reo en una rueda de prensa, no se sabe qué es lo que va a decir y eso podría contaminar el proceso y poner en riesgo el proceso. ¿Por qué? Porque la ley de prisiones también limita lo que es el contacto de un reo con los medios de comunicación y en ese tenor no hay ninguna norma que yo conozca, al menos, que le dé derecho a un reo para convocar a una rueda de prensa y divulgar informaciones sobre una investigación. Eso podría poner en tela de juicio a los investigadores y a los propios abogados que los representan a él, porque podría constituir una falta grave. Yo no conozco experiencia en lo que tengo ejerciendo el derecho penal, que eso se haya permitido desde la autoridad del Ministerio Público. Y sobre todo que no aprovechó el conocimiento de su medida de coerción y además va a tener más oportunidades dentro del proceso. ¿Cuál sería la desesperación? Bien. Así es, pero de todas formas ya es una dogmática aceptada en todo Occidente, en la cultura jurídico-penal de Occidente, que todo lo que diga un imputado es asumido como su propia defensa. Un imputado puede hacer una delación premiada, que eso será donde hay esas leyes que lo permiten, o puede hacer una confesión como se permite en República Dominicana, pero eso tiene que darse en un contexto judicial, ante un juez. El imputado puede mentir, ese es su derecho. Ahora bien, el hecho de que él tenga derecho a mentir no puede permitírsele que todo lo que él pueda o quiera decirle a la sociedad
lo haga valiéndose de una plataforma como es el Ministerio Público, porque el Ministerio Público no puede prestarse para eso. Todo lo que él quiera decir tiene que hacerlo en un contexto judicial bajo el control de un juez. Excelente, aclarado. Y en un caso tan aberrante como ha sido el asesinato del ex ministro de Medio Ambiente, Jorge Mera, o sea, ya una persona pronunciarse contra quién, porque quién se va a defender de esos pronunciamientos. Así que yo creo que, doctor Melo, nos queda clarísimo sus consideraciones en este sentido y esperemos que este caso, como otros que está llevando la justicia dominicana también, reciban todo el peso de la ley porque la sociedad espera. Como siempre, muy agradecida de toda su ilustración acá en Ensayo Jurídico y para nuestra comunidad jurídica y la sociedad en general. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por tu invitación y siempre a tus órdenes y a disposición de tu público. Así es, te lo agradecemos. Y como siempre, vamos a dejar todas las cargas, todas las problemáticas en manos de Dios. Él tiene la solución. ¿Cómo no creer en Dios? Y hasta la próxima entrega de Ensayo Jurídico. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida. ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las